En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de los inminentes ensayos nucleares, y en este quisiera comenzar hablando de la puja internacional entre el proteccionismo de Donald Trump y el modelo chino, que defiende una globalización inclusiva. La tensión entre ambas potencias disminuyó en los últimos días después de que el mandatario norteamericano se reuniera con su par chino Xi Jinping por primera vez desde su regreso a la Casa Blanca, en medio de la amenaza de aumentar los aranceles un 100%. Y poco más tarde anunciaron la prolongación de la tregua comercial y la reducción de los controles a la exportación, por lo que Pekín aprobaría el envío de tierras raras a Estados Unidos, al tiempo que realizaría compras masivas de soja y otros productos agrícolas, mientras que Estados Unidos reducirá sus aranceles a la mitad. A su vez, el Ministerio de Comercio chino afirmó que resolvería adecuadamente las cuestiones relacionadas a TikTok y que el mandatario había prometido reducir el flujo de precursores químicos usados para el fentanilo, como exigía Washington. Por último, Trump dijo que China comenzaría a comprar energía estadounidense, como petróleo y gas de Alaska, lo que podría tener consecuencias en sus compras a Rusia, aunque se destacó que no hubo acuerdo sobre temas estructurales, como el acceso a chips de última generación, ni sobre la cuestión de Taiwán. No obstante, Trump consideró la reunión de 90 minutos como un 12 sobre 10 e informó que visitaría China en abril. De cualquier forma, Xi aprovechó para cerrar su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, haciendo énfasis en las diferencias con Washington, posicionándose como defensor del acceso equitativo al desarrollo, con un modelo en el que ganaran todos, y se acercó a socios importantes de Estados Unidos como Canadá y Japón. La cumbre de la APEC cerró el sábado en Corea del Sur con el presidente chino Xi Jinping como figura central. El líder chino tomó el centro del escenario en esta cita en la que Pekín actuó como defensor del multilateralismo tras la súbita partida el jueves del estadounidense Donald Trump, después de una reunión entre ambos que apaciguó su guerra comercial. El sábado Xi se reunió con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung, anfitrión de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en la ciudad sureña de Gyeongju. China trabajará con todas las partes para avanzar vigorosamente en la cooperación práctica en áreas como el área de libre comercio del Asia-Pacífico, la conectividad, la economía digital y la inteligencia artificial, inyectando mayor vitalidad e impulso al desarrollo del Asia-Pacífico y trayendo mayores beneficios a los pueblos de la región del Asia-Pacífico. Los líderes que asistieron a la cumbre suscribieron una declaración final sobre cooperación regional y 2 documentos conjuntos, uno sobre la inteligencia artificial y otro sobre medidas para paliar la baja natalidad y el envejecimiento de la población, incluida la movilidad laboral. México, Chile y Perú, los miembros latinoamericanos de la APEC, pudieron avanzar esta semana en su propósito de ahondar en su apertura asiática sin enfurecer por el momento a Estados Unidos. Xi anunció que la próxima cumbre del bloque se realizará en 2026 en Shenzhen, en el sur de China. El presidente del gigante asiático Xi Jinping se reunió el viernes con el primer ministro canadiense Mark Carney para limar su tensa relación comercial. Xi le dijo a Carney que la relación bilateral ha mostrado una recuperación y lo invitó a visitar China. Y los problemas internos continuaron en Estados Unidos con el cierre parcial del gobierno federal por la incapacidad de demócratas y republicanos de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, dado que la oposición exige que el gobierno elimine los recortes anunciados en el sistema de salud y garantice la continuidad de los subsidios para la cobertura de personas de bajos recursos, de los que se benefician más de 20 millones de personas. Mientras que los legisladores oficialistas aseguran que no van a negociar estas cuestiones hasta que el gobierno vuelva a estar en funcionamiento, lo que mantenía las discusiones en un punto muerto, aunque en los últimos días había un cierto optimismo después de que varios legisladores bipartidistas presentaran una hoja de ruta para retomar las negociaciones. Donald Trump ya había comunicado que no quería que los estadounidenses pasaran hambre, pero que este mes iban a tener que reducir a la mitad la ayuda alimentaria que reciben 42 millones de personas, ya que sacarían recursos de un fondo de emergencia, pero no iban a completar el faltante. A su vez, el secretario de Transporte, John Duffy, dijo que si determinaran que los viajes aéreos son peligrosos por la falta de operadores aéreos derivada del cierre, tendría que cerrar el espacio aéreo del país. Por lo pronto, ya se vieron obligados a ralentizar el tráfico aéreo en varios aeropuertos
y 2 aviones colisionaron en pista en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, tras comunicarse que en este estado un 80% de los controladores se encuentran ausentes y los presentes están sometidos a un estrés y a un cansancio muy preocupantes. El gobierno de Donald Trump informó el lunes que la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad de noviembre. Ello por la parálisis presupuestaria que lleva un mes en curso. El gobierno utilizará 4.650 millones de dólares de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa SNAP, el principal de ayuda alimentaria pública en Estados Unidos, lo que cubrirá aproximadamente el 50% de las ayudas de los hogares elegibles, según afirmó un funcionario del Ministerio de Agricultura en documentos judiciales. El Ejecutivo, según estos documentos presentados ante una corte federal de Rhode Island, no completará el faltante con otros recursos. Este anuncio sigue a una decisión de un juez federal de Providence, uno de los 2 que ordenaron la semana pasada al gobierno utilizar fondos de emergencia para garantizar la continuidad del programa SNAP. La administración Trump afirma que el programa se está quedando sin fondos después de un mes de cierre del gobierno, ya que demócratas y republicanos no logran ponerse de acuerdo para adoptar un nuevo presupuesto y se culpan mutuamente por la crisis. El bloqueo de los demócratas a un proyecto de ley de presupuesto provisional alcanzaría su día 36 el miércoles, de no mediar acuerdo, y el actual cierre gubernamental sería el más largo en la historia. En el centro de la disputa está el dinero para ayudar a los estadounidenses a cubrir el seguro de salud bajo la Ley de Ciudadano de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare por el expresidente Barack Obama. Esos subsidios, que son un salvavidas para más de 20 millones de personas, están programados para expirar a fin de año y a menos que el Congreso actúe, las primas de seguros médicos se dispararán cuando el nuevo periodo de inscripción comience el sábado. Por otra parte, Donald Trump tuvo su primera gran derrota electoral desde su regreso a la Casa Blanca, después de que los demócratas se quedaran con la alcaldía de Nueva York y las gobernaciones de New Jersey y Virginia, donde se destacó un importante retroceso de los republicanos con respecto a la elección presidencial, con una fuga de moderados hacia las filas demócratas. Además, el mandatario tuvo otro revés en Pensilvania al no poder revertir el control progresista en el Tribunal Supremo del Estado, en una elección que les permitía a los votantes decidir si querían reemplazar a algunos de los jueces de la Corte. Y en California, el gobernador demócrata Gavin Newsom, que suena como el próximo líder del partido, pudo sacar adelante un referéndum que le permite modificar el mapa electoral con la aprobación de la denominada Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral, una iniciativa que fue una respuesta a las mismas intenciones de Trump en los estados republicanos y que hasta ahora fue llevada a cabo en Texas, Missouri y Carolina del Norte. Newsom aseguró que la jornada electoral había demostrado que el Partido Demócrata estaba en ascenso de costa a costa y que ya no estaban a la defensiva, y agregó que la votación había sido un mensaje para el presidente más impopular de la historia moderna. Y tras conocerse estos resultados, el mandatario aseguró que los republicanos habían perdido porque él no estaba en las boletas, a pesar de que fue interpretado como un fuerte rechazo a su agenda, y por culpa del cierre parcial del gobierno federal, y agregó que los demócratas ganarían las elecciones de medio término si no podían eliminar la obstrucción parlamentaria. 2 victorias claves para el Partido Demócrata protagonizadas por mujeres. En Nueva Jersey, la expiloto de helicópteros de la Armada, Nikki Sherrill, obtuvo un contundente triunfo, centrando su campaña en el costo de vida, incluyendo los precios de la energía. Si bien Sherrill prometió gobernar para todos, sin importar el partido, también lanzó críticas al presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, la demócrata Abigail Spanberger se alzó con la victoria en las elecciones a gobernadora de Virginia, arrebatándole el cargo a los republicanos. La ex oficial de la CIA, de 46 años, será la primera mujer en gobernar el estado después de 74 hombres. En su discurso de victoria destacó el carácter histórico de su triunfo. La campaña de Spanberger se centró en argumentos económicos contra las políticas de Donald Trump, en particular su drástico recorte de la plantilla federal. Virginia limita con la capital del país y muchos de sus habitantes se han visto afectados por las decisiones de la Casa Blanca. Spanberger es una demócrata moderada que durante su paso por la Cámara de Representantes se distanció en varias ocasiones de las decisiones de su partido. Los demócratas esperan aprovechar el impulso de estas victorias para las elecciones de mitad de mandato del próximo año. Cientos de llamadas recibieron hoy organizaciones promotoras del voto como Naleo para conocer detalles de la Proposición 50 en California,
que plantea en las boletas una sola pregunta: ¿sí o no a la redistribución de distritos en el Congreso Federal? La propuesta se presentó por el gobernador Gavin Newsom como un equilibrio de poder al presidente Trump. Hoy el presidente Donald Trump denunció que la votación en California es un enorme fraude y señaló que el proceso está manipulado. Pero más allá de una jornada electoral más amplia, los ojos estaban puestos en la alcaldía de Nueva York, donde el socialista de 34 años, Zohran Mamdani, confirmó su rol de favorito. Mamdani es un inmigrante musulmán nacido en Uganda y con familia de origen indio, lo que, sumado a su postura política, era considerado como la peor pesadilla de los republicanos. Esto hizo que el derrotado en la interna, el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que había renunciado en medio de acusaciones de acoso sexual contra 11 mujeres, haya decidido presentarse como independiente para captar el voto de los moderados y de los republicanos que quisieran impedir que Mamdani llegara al poder, y consiguió el apoyo del alcalde demócrata Eric Adams, que bajó su candidatura tras varios escándalos de corrupción. Además, Donald Trump había calificado a Mamdani como un representante de la izquierda radical, por lo que llegó a amenazar con recortar los fondos para la ciudad. El ganador había prometido reducir el costo de vida, ofreciendo cuidado infantil y transporte público gratuito, el congelamiento del precio de los alquileres y más viviendas asequibles, unas promesas que financiaría aumentando los impuestos a las empresas y a las grandes fortunas. Asimismo, se diferenció de la postura bipartidista de Estados Unidos con respecto a Israel y calificó su accionar en Gaza como un genocidio. Por otra parte, recibió el apoyo del sector más progresista del Partido Demócrata, representado por el ex candidato presidencial Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez. La ciudad de Nueva York eligió el martes a su nuevo alcalde, el izquierdista musulmán Zohran Mamdani. El candidato demócrata nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense se autodenomina socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie. Su victoria ocurre en medio de los feroces ataques a sus políticas y a su herencia musulmana por parte del presidente Donald Trump, las élites empresariales y los medios conservadores. En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz. Aquí creemos en defender a aquellos a quienes amamos, ya sean inmigrantes, integrantes de la comunidad trans o una de las muchas mujeres negras a las que Donald Trump ha despedido de un puesto de trabajo federal. Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer el martes. El legislador estatal de 34 años ganó apoyo a través de su estilo personal informal, su destreza en las redes sociales y una enorme campaña de contacto directo. Esta era la más seguida de las contiendas locales del martes en Estados Unidos, en las que los demócratas ganaron también las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia. Trump reaccionó al revés electoral de los republicanos, citando a encuestadores no especificados que atribuyeron la derrota al cierre del gobierno en curso, ya que él no estaba en la boleta electoral. Y en otro orden, si bien los ejercicios navales conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago se dieron por finalizados, la tensión de la isla con Venezuela continuó después de que Caracas acusara a sus autoridades de llevar a cabo una grave provocación y de hacer de portaaviones de Estados Unidos para que llevara su guerra contra su país y contra toda la región. La mandataria Kamla Persad-Bissessar puso en alerta máxima a su ejército, ordenando que todas sus tropas volvieran a sus cuarteles, mientras que la policía dejó sin efecto todos los permisos para ausentarse. No obstante, la medida generó alarma en la población, que salió desesperadamente a comprar alimentos y combustible ante un posible conflicto inminente, por lo que el gobierno trinitense tuvo que salir a aclarar que se trataba de una medida de precaución. Mientras tanto, Estados Unidos continúa atacando embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, asegurando que transportan drogas hacia su país, a pesar de que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, aseguró que los bombardeos eran inaceptables y tenían que detenerse, y llamó a Washington a tomar las medidas necesarias para prevenir asesinatos extrajudiciales. Además, ordenó una investigación y afirmó que estos hechos representaban una violación del derecho internacional humanitario, dado que el uso intencional de la fuerza letal solo estaba permitido
como último recurso contra alguien que representara una amenaza inminente para la vida, y los bombardeos se realizaban fuera de un contexto de conflicto armado. Los ataques de Estados Unidos ya dejaron más de 60 muertos, varios de los cuales se denuncia que eran pescadores inocentes. Una acusación y un llamado por parte de la ONU cuyo efecto es incierto. Este viernes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a Estados Unidos cesar de inmediato sus ataques contra lanchas en el Caribe y en el Pacífico. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los presuntos delitos que se les imputen. Una advertencia y la primera condena de este tipo por parte de una organización de Naciones Unidas. Mientras, los bombardeos por parte de Estados Unidos a lanchas acusadas de transportar drogas mataron a más de 60 personas. Una ofensiva que inició en septiembre en el Mar Caribe. Trinidad y Tobago puso en alerta general a su ejército el viernes y llamó a sus efectivos al regreso en los cuarteles en medio de la escalada crisis entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra en el Caribe. El mensaje enviado por las Fuerzas Armadas de Trinidad y Tobago informó de la alerta máxima con efecto inmediato. Las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago se encuentran en nivel de alerta 1. Todos los miembros deben presentarse en sus respectivas bases, sentenciaron. La policía anuló por su parte todos los permisos para ausentarse según mensajes vistos por la France Press. Recomendaron encarecidamente a todos que realicen los arreglos necesarios con sus familias y hagan todos los preparativos necesarios para el confinamiento. La alerta generó pánico en Puerto España, donde muchos habitantes se apresuraron a los comercios para comprar alimentos y a las estaciones de servicio para abastecerse de gasolina. El gobierno trinitense llamó a la población a la calma, asegurando estar en contacto activo con la Embajada de Estados Unidos de América en Puerto España. El gobierno informó que no hay motivo para que la población se preocupe. Pero más allá de las condenas internacionales, las denuncias por asesinato contra civiles y las advertencias sobre la posibilidad de que se esté violando el derecho internacional, Estados Unidos bombardeó en aguas internacionales del Pacífico otra lancha que supuestamente llevaba drogas, matando a 2 de sus tripulantes. Y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que encontrarían y eliminarían a todas las embarcaciones utilizadas por el narcotráfico en la zona, aclarando que la inteligencia norteamericana confirmaba el accionar delictivo antes de los ataques. Pero las críticas por el despliegue naval siguieron en aumento, sobre todo ante el riesgo de que terminara derivando en un conflicto abierto con Venezuela. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, que ya se había mostrado en contra de la eliminación de las lanchas y se ofreció como mediador para acercar posturas entre Washington y Caracas de forma diplomática, dijo que le había dejado claro a Donald Trump que los problemas políticos no se resolvían con armas sino con diálogo, porque no querían ningún conflicto en América del Sur, y mucho menos una invasión terrestre. La postura de Lula es la de casi toda la región, y su par mexicana Claudia Sheinbaum también se había mostrado partidaria de la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias, como expresa su constitución. Pero a los mandatarios latinoamericanos también se le sumó el Papa León XIV, que advirtió que si bien un país tenía derecho a tener fuerzas armadas para defender la paz, en el caso de Estados Unidos era diferente, porque tenía entendido que estaba acercándose cada vez más a las costas venezolanas, y coincidió en la necesidad de promover el diálogo. Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a 2 personas en un nuevo ataque contra una presunta embarcación del narcotráfico en aguas internacionales del Océano Pacífico, según informó el martes el secretario de Defensa. Pete Hegseth escribió en la red social X que los servicios de inteligencia confirmaron que el barco estaba involucrado en el tráfico ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico y transportaba drogas. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales en el Pacífico Oriental. Añadió que encontrarán y eliminarán cada embarcación con la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a los estadounidenses, y aseguró que proteger a la patria es su máxima prioridad. Eu não quero que a gente chegue a uma invasão terrestre. No quiero que lleguemos a una invasión terrestre. Le dije al presidente Trump, y lo repito, un problema político no se resuelve con armas, se resuelve con diálogo. Si está faltando diálogo, me puse a disposición en lo que entiendan que Brasil puede ayudar. Tenemos todo el interés en ayudar. No deseamos, no queremos conflicto en América del Sur.
El Papa León XIV criticó el martes el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe sin mencionar al presidente Donald Trump. El país tiene derecho a tener fuerzas armadas para defender y construir la paz. Sin embargo, en este caso, la situación parece ser un tanto diferente. Aumenta la tensión. Hace 5 minutos leí una noticia de última hora que decía que se están acercando cada vez más a la costa venezolana. Creo que con la violencia no ganamos. Lo que se debe hacer es buscar el diálogo, buscar la manera justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en un país determinado. Pero Estados Unidos continúa aumentando la tensión en la región, amenazando con extender sus operaciones militares contra el narcotráfico a varios países. Según los medios norteamericanos, Donald Trump está evaluando la posibilidad de llevar a cabo un plan militar encubierto en México, desplegando tropas del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas y agentes de la CIA que apuntarían directamente contra los cárteles, sin coordinación con el gobierno de Claudia Sheinbaum. La información habría sido revelada por fuentes de alto rango del gobierno de Estados Unidos y aunque aclararon que el plan todavía no estaba listo, revelaron que ya habían comenzado con los primeros entrenamientos destinados a la misión, que incluiría la utilización de drones contra líderes del narcotráfico y laboratorios de drogas. A su vez, se aclara que, de llevarse a cabo, representaría una ruptura histórica con la política de cooperación mantenida hasta ahora con el gobierno mexicano, mientras la presidenta advirtió que no iban a aceptar una intervención y defendió su estrategia contra el narcotráfico, priorizando la inteligencia y la lucha contra la impunidad. Y en medio de las tensiones regionales, República Dominicana comunicó que había decidido posponer la Cumbre de las Américas que estaba prevista para diciembre. El gobierno de Luis Abinader informó que el evento se realizaría el próximo año, como consecuencia de la inestabilidad que genera el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe y los ataques a las embarcaciones que supuestamente transportan droga, mientras que también citó la destrucción que había dejado en la zona el huracán Melissa, sobre todo en Jamaica y Haití. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el martes cualquier posibilidad de intervención armada por parte de Estados Unidos en el país, luego de rumores que indican que el presidente Donald Trump habría considerado enviar tropas para enfrentar a los cárteles de la droga en suelo mexicano. Entonces eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso. Además, no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al presidente Trump. Si sale en alguna llamada, pues de que esa no es nuestra política y que no estamos de acuerdo. Sheinbaum aclaró que el gobierno mexicano ha trabajado de manera coordinada con Washington en una estrategia de seguridad, la cual fue formalizada durante la visita en septiembre del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Tenemos un entendimiento en seguridad. República Dominicana informó el lunes que pospuso para 2026 la 10ª Cumbre de las Américas prevista para diciembre, tras un cuidadoso análisis de la situación en la región, sacudida por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el huracán Melissa. El evento estaba pautado del 1 al 6 de diciembre de 2025. Los organizadores informaron que harán nuevas consultas sobre la fecha e indicaron que ampliarán el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan. Venezuela, Cuba y Nicaragua ya habían sido excluidos para esta edición, como ocurrió en la anterior por considerar los regímenes dictatoriales. México y Colombia declinaron su asistencia en rechazo a esta medida. El Caribe además fue golpeado recientemente por el huracán Melissa, el más potente que ha atacado a la región. A su vez, el mandatario venezolano Nicolás Maduro tuvo que salir a pedir calma y unidad, después de que algunos medios norteamericanos aseguraran que los ataques contra el país eran solo cuestión de días, aunque posteriormente el gobierno salió a desmentirlo, afirmando que Donald Trump todavía no había tomado ninguna decisión al respecto. Y ante la amenaza de Estados Unidos, que Maduro afirma que tiene la finalidad de sacarlo del poder, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que estaban manteniendo contactos con sus amigos venezolanos para brindarles asistencia, destacando que tenían obligaciones contractuales, lo que tensaría todavía más la relación entre Washington y Moscú. Pero Estados Unidos también mantiene una fuerte presión sobre el gobierno colombiano, aprobando sanciones contra su mandatario Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, a los que acusó de colaborar con el narcotráfico. Suspendió subsidios y pagos al país, le retiró la certificación en la lucha contra el narcotráfico y ahora presionó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que restringiera la misión que vigila los avances del acuerdo de paz
entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, aunque seguirá vigente por lo menos un año más. Estados Unidos había denunciado que la misión se había desviado de su objetivo para terminar priorizando la agenda del gobierno, como el apoyo a los grupos étnicos minoritarios, a lo que Petro respondió más tarde que el retiro del capítulo étnico era una demostración de racismo, al tiempo que la embajadora colombiana ante Naciones Unidas, Leonor Salavata Torres, destacó la importancia que tenía para la paz el haber renovado la misión. Bajo la presión de Estados Unidos, que se opone fuertemente a las políticas del presidente colombiano Gustavo Petro, el Consejo de Seguridad de la ONU restringió el viernes el mandato de su misión de mantenimiento de la paz en Colombia. La resolución, aprobada con 12 votos a favor y las abstenciones de Estados Unidos y Rusia, extiende el mandato de la misión de verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2026, pero lo centra en su función principal de apoyar la verificación y el seguimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Creada tras el pacto entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente y Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, esta misión política de la ONU supervisa la implementación de lo acordado, que condujo al desarme de miles de guerrilleros. Su mandato se amplió luego para incluir el seguimiento de las decisiones judiciales relacionadas con el conflicto y las disposiciones para la protección de las minorías étnicas del país. A principios de octubre, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, criticó las políticas irresponsables del presidente Petro y puso en duda el apoyo estadounidense a la renovación de la misión. Waltz argumentó que su mandato se había ampliado para reflejar excesivamente las prioridades políticas, en particular el apoyo a los grupos étnicos minoritarios. El presidente Petro reaccionó y dijo en X que quitar el capítulo étnico era demostración de racismo y eliminar el de la Justicia Especial para la Paz muestra la displicencia del gobierno actual de los Estados Unidos con la verdad en Colombia. La embajadora colombiana ante la ONU, Leonor Salavata Torres, recalcó que Colombia, como la gran mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, deseaba preservar la dimensión étnica y de justicia transicional del mandato de la misión. De todos modos, celebró la renovación, aunque limitada, aseguró que representa un estímulo para perseverar en la búsqueda de la paz. Y en otro orden, las repercusiones por el operativo policial en Río de Janeiro, que dejó más de 120 muertos, el más letal de la historia de Brasil, continuaron con la manifestación de los familiares de los fallecidos, que exigieron que por lo menos les devolvieran los cuerpos, ya que varios días después solo se habían entregado la mitad. Y la concentración frente a la morgue de la ciudad, integrada sobre todo por mujeres, fue reprimida con palos y gases lacrimógenos. Además, reclaman la renuncia del gobernador, el bolsonarista Claudio Castro, el que acusan de haber ordenado un ataque indiscriminado contra las comunidades más vulnerables, aunque este asegura que la operación fue todo un éxito. La policía civil y militar había intentado actuar contra el Comando Vermelho, la organización criminal más importante del país, tras un año de investigaciones, pero derivó en una batalla campal en la que el grupo utilizó decenas de camiones como barricadas y atacó con drones armados con explosivos. No obstante, se denuncia que las fuerzas de seguridad cometieron actos de tortura y ejecuciones, y una de las madres aseguró que le habían cortado la cabeza a su hijo para exhibirla como trofeo. A su vez, el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva dijo que tenían que poder enfrentar al crimen organizado sin poner en riesgo a la policía, a niños y a familias inocentes, porque había sido una matanza, y presentó un proyecto que endurece las penas, crea un banco nacional de datos y permite el bloqueo judicial de bienes vinculados al crimen. A su vez, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo estar extremadamente preocupado, y el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, exigió una reforma integral de la policía y una investigación inmediata. La actuación policial generó indignación entre organizaciones de derechos humanos y la ONU exigió una investigación inmediata. Familiares de algunos abatidos denunciaron ejecuciones sumarias. Por su lado, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva buscó mostrarse firme diciendo que Brasil no puede aceptar el crimen organizado y a la vez abogó por combatirlo sin poner en peligro a policías ni civiles. El izquierdista aprobó además el jueves una ley que refuerza el combate contra el crimen organizado. La operación fue calificada como un éxito contra el narcoterrorismo por el gobernador del estado, el conservador Claudio Castro, y un grupo de legisladores bolsonaristas buscarán que se apruebe una ley que clasifica como organizaciones terroristas a Comando Vermelho y al primer comando de la capital, las dos mayores facciones criminales de Brasil.
La masacre ocurrida aquí, organizada por el gobernador Claudio Castro, no tiene precedentes en nuestra historia, pero reafirma una política genocida, una política que siempre tiene como objetivo a los jóvenes negros, a los jóvenes de las favelas, desechándolos en nuestra sociedad. La Policía Civil de Río de Janeiro defendió la clasificación de Comando Vermelho y el PCC como organizaciones terroristas, ya que permitiría a las fuerzas de seguridad el uso de armamento más letal para neutralizar delincuentes. Por último, Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum iniciara el procedimiento para otorgar asilo a Betsy Chávez, la ex jefa de gabinete del destituido presidente izquierdista Pedro Castillo, que había sido detenida en junio del 2023, acusada de conspirar contra el Estado por una presunta participación en el intento de cerrar el Parlamento por parte del exmandatario, lo que contemplaba penas de hasta 25 años de prisión. Sin embargo, el pasado septiembre, un juez le permitió que afrontara el proceso en libertad. El canciller peruano, Hugo de Sela, dijo que había recibido con sorpresa y profundo pesar que la ex primera ministra estuviera siendo asilada en la residencia de la embajada mexicana, lo que consideraban como un acto inamistoso que demostraba que México continuaba interfiriendo en sus asuntos internos y abordaba tanto la cuestión de Castillo como la de su jefa de gabinete desde una perspectiva ideologizada. Ambos países ya habían tenido una crisis diplomática cuando el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había defendido a Castillo, calificando su destitución como un golpe de Estado, lo que había derivado en el retiro de sus embajadores. Además, se le concedió asilo tanto a sus hijos como a su mujer, Lilia Paredes, que estaba siendo investigada por presunto lavado de dinero. Poco más tarde, la presidenta mexicana limitó el conflicto al ámbito diplomático, descartando una ruptura comercial con el país sudamericano, mientras que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se recordó que el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución contra los solicitantes de asilo era el Estado asilante. El gobierno de Perú informó el lunes que rompió relaciones diplomáticas con México tras el asilo en la embajada mexicana otorgado a la exjefa de gabinete Betsy Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado en diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo. Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. El canciller peruano de Sela indicó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tenido expresiones inaceptables y falsas en el sentido de que Pedro Castillo es un perseguido político. Las relaciones entre Perú y México comenzaron a deteriorarse tras la destitución de Castillo el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue cesado y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima. Su esposa y sus 2 hijos viven desde entonces asilados en territorio mexicano. El gobierno de México no reconoce a ninguna autoridad peruana. A raíz de ello, ambos países retiraron a sus embajadores. Pese a la crisis política, Perú y México mantuvieron su comercio bilateral. Chávez estaba siendo enjuiciada junto con Castillo por presunto delito de rebelión desde marzo de 2025. La Fiscalía pide 25 años de prisión para ella por haber participado como expresidenta del Congreso de Ministros. Su proceso es en libertad, mientras que Castillo cumple prisión preventiva. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con los intercambios de cuerpos y las violaciones al alto al fuego. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, las pruebas nucleares ordenadas por Donald Trump, las elecciones en Estados Unidos, las tensiones en torno a Venezuela. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.